Este domingo comenzó la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Sharm el-Sheikh, Egipto. La cumbre reunirá alrededor de 90 jefes de Estado y representantes de más de 190 países, entre ellos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que revalida la presencia de Washington en la conferencia tras la salida de Donald Trump del Acuerdo de París. Aquí es importante señalar que Egipto es, junto a Israel, el principal aliado estratégico y sociomilitar de Estados Unidos en la zona. Sí, también estarán los principales líderes europeos, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, el nuevo primer ministro británico Rishi Sunak, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente español Pedro Sánchez. Los líderes progresistas latinoamericanos, con Lula da Silva y Gustavo Petro a la cabeza, también estarán presentes para reivindicar una mayor protección de la Amazonía y más fondos para hacer frente a la crisis climática. Y en plena crisis internacional por la guerra de Ucrania, no se espera que asista el presidente ruso Vladimir Putin, tampoco Xi Jinping, el presidente de China y mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, ni Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Ausencias importantes y por lo visto tampoco va a estar Greta Thunberg, ¿verdad? Aunque por razones muy diferentes. Cuéntanos esto, Sara. Sí, Thunberg ha denunciado que la cumbre se celebre en un país que vulnera los derechos humanos básicos y también ha denunciado el greenwashing que supone para los participantes. Tal y como señalan diversas organizaciones, la cumbre del clima es una oportunidad de lavado de cara para el gobierno militar de al-Sisi y su estado policial. Recordemos que este tipo, al-Sisi, llegó al poder tras el golpe militar de 2013 contra el gobierno de los hermanos musulmanes que había surgido después de la revolución egipcia. Sí, desde entonces el régimen de al-Sisi ha convertido a Egipto en uno de los países más represivos del mundo. Desde el comienzo de su mandato, a través de la aprobación de una serie de leyes, se ha institucionalizado la vulneración de los derechos humanos. Se ha eliminado el límite a la prisión preventiva, lo que posibilita que disidentes políticos permanezcan en prisión sin necesidad de juicio o de condena en firme. La prohibición también de la protesta social ha sido utilizada para detener a miles de personas. Amnistía Internacional denunció en 2020 cómo los opositores políticos son sistemáticamente perseguidos, desaparecidos, torturados e incluso ejecutados. Y otra cosa que también se ha denunciado es que las activistas detenidas son forzadas a realizarse pruebas de virginidad. Y esto es algo que reconoció el propio al-Sisi como una forma de proteger a las fuerzas de seguridad de posibles acusaciones de violación. En total, en menos de 10 años, la dictadura de al-Sisi ha construido más de 2 decenas de prisiones en las que mantiene encerrados a cerca de 60.000 activistas y presos políticos en las peores condiciones. Tal y como denuncia Amnistía Internacional, los presos viven en celdas frías con luces fluorescentes que se encienden y apagan periódicamente, sin acceso a suficiente comida o ropa, sin adecuada asistencia sanitaria y privados de contacto con sus familiares o representantes legales. El activista egipcio Alaa Abdel Fattah, uno de los símbolos de las protestas en la Plaza Tahrir contra el régimen de Mubarak, está en huelga de hambre para denunciar precisamente las condiciones de las personas presas por causas políticas. Sí, todo este clima de terror está sirviendo para reprimir las protestas del movimiento ecologista egipcio. Solo en la última semana se han producido más de 70 detenciones de personas que tenían planes de manifestarse, según la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades. Bueno, la cumbre está sirviendo de hecho para ocultar la violación de derechos humanos de al-Sisi, pero también los atentados medioambientales que se están produciendo bajo el paraguas del régimen, ¿verdad? Sí, por un lado está el enorme impacto climático que tiene la actividad militar del régimen egipcio y luego, tal y como cuentan en El Salto, el impacto derivado de algunas de las actividades económicas del ejército, como es el caso de la industria del cemento, las plantas embotelladoras o la construcción de complejos de lujo para el turismo. Un ejemplo de este modelo depredador climáticamente insostenible es el proyecto de construcción de la nueva capital administrativa del país en mitad del desierto. Se prevé la construcción de 20 rascacielos, las sedes de ministerios y embajadas, un aeropuerto y alojamientos de lujo al estilo de Abu Dhabi. Alojamientos de lujo, y mientras tanto la población egipcia de las zonas más remotas de ese país sufre diariamente cortes de suministros básicos, de luz, de agua, ¿no? Sí, además que la cumbre se celebre en un enclave turístico de lujo en el Mar Rojo y no en la capital del país tampoco parece una casualidad. El Cairo es una de las ciudades más contaminadas del mundo y cada año se producen miles de enfermedades respiratorias y muertes como consecuencia precisamente de los altos niveles de contaminación. No parece precisamente un buen lugar para celebrar una conferencia sobre el cambio climático. Sí, pero es que además la cumbre no está llamada solamente a lavarle la cara a un régimen corrupto que viola los derechos humanos, sino también para hacerle un lavadito de cara verde a algunas de las empresas más contaminantes del mundo, ¿verdad? Sí, entre los principales patrocinadores de la cumbre climática están multinacionales como Vodafone, Microsoft, IBM, Siemens, Google, la financiera Bloomberg, la empresa de telecomunicaciones Cisco, las constructoras egipcias Sodic y Hassan Alam o Coca-Cola. El caso de Coca-Cola, que aparece en el portal de la COP27 como uno de sus patrocinadores, es especialmente sangrante teniendo en cuenta que, según Greenpeace, la multinacional es el mayor contaminante de plásticos del mundo entero.
entero. Según admitió la propia Coca-Cola, producen 3 millones de toneladas de plástico al año, lo que supone aproximadamente unas 200.000 botellas por minuto. Bueno, de hecho, el 99% de los plásticos del mundo se fabrican con combustibles fósiles, que son precisamente el enemigo a batir durante las cumbres del clima. ¿Nos puedes dar algunos datos que ayuden a entender la situación de emergencia climática en la que nos encontramos? El principal efecto del cambio climático es el incremento global de la temperatura. En 2022, la temperatura general del planeta está 1,15 grados centígrados por encima de la existente en la época preindustrial, mientras que el Acuerdo de París sitúa en 1,5 grados centígrados el límite para final de siglo. O sea, estamos muy cerca de alcanzarlo. Los efectos del cambio climático también se manifiestan en una serie de eventos extremos, como las temperaturas excesivas que hemos vivido en Europa los últimos meses, las olas de inundaciones y calor en la India y Pakistán, las sequías intensas en Kenia, Somalia y Etiopía, o los huracanes que golpearon Cuba y Florida recientemente. Es importante recordar que detrás de este cumbre de lavado verde del capital y del régimen egipcio hay una emergencia climática, que se puede acabar el mundo más temprano que tarde. Gracias, compañera. A ti.